Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos los valientes que se quedaron hasta esta hora. Mi nombre es Emiliano Fausto. ¿Puedo pasar la presentación acá? Ahí va, gracias. Bueno, trabajo en la empresa Onapsis. Hacemos investigación y software específicamente para lo que son aplicaciones críticas de negocio, específicamente ERP, SAP, puntualmente lo que más hacemos. Trabajo en el equipo de Research y lo que vengo a contarles básicamente es una investigación que hicimos junto con Frus, un compañero del área. Va a ser muy cortito, van a ser menos de 20 minutos. Básicamente va a ser una introducción primero a lo que es este protocolo, que es el que vamos a estar analizando, cuál es la motivación de la investigación que vamos a hacer. Luego vamos a recorrer el proceso que fuimos llevando, que tranquilamente se puede extrapolar y hacer análogamente a otros protocolos similares o incluso para seguir ahondando en este protocolo. Una demo y, bueno, por último, unas notas de cuáles son las conclusiones que sacamos o cómo se puede mitigar en entornos SAP. La pregunta inicial es, ¿qué es SAP RFC? ¿Sí? SAP RFC es un protocolo propietario de SAP. El acrónimo sería Remote Function Call. Es muy parecido a RPC, ¿sí? O sea, Remote Procedure Call. Sirve puntualmente teniendo más de un equipo SAP. Nosotros podemos conectarlos entre ellos a través de RFC. Si queremos conectar equipos externos para interactuar con equipos SAP, o sea, para ejecutar funciones, traer datos o cambiar determinados parámetros, etc., utilizamos también RFC. Y algo interesante es que también permite ejecutar funciones en el equipo remoto, o sea, en el equipo SAP. Desde un equipo externo se pueden ejecutar funciones en un equipo SAP. Hay dos tipos de conexiones cuando estamos utilizando el protocolo RFC. Una de ellas es anónima, o sea, nos conectamos directamente y se ejecutan ciertas cosas que nosotros podemos tener. Es muy limitado y lo que más se usa y lo que más funcionalidad tiene es obviamente lo que es autenticado. Cuando nos autenticamos, lo que tiene es que el usuario que va a ejecutar cierta función tiene que tener esos permisos en el SAP para ejecutar esas funciones que vamos a hacer, permisos a ciertas tablas, etc. ¿Cómo se da la autenticación? O sea, lo que es la parte autenticada, que es lo que vamos a estar mirando hoy, es de un equipo cualquiera, acá de una aplicación que puede ser o mismo incluso un usuario de forma interactiva, conectarse con el SAP, usa lo que se llama una librería, una SAP NetWeaver RFC Library. Cuando uno introduce, digamos, el usuario y password, lo que hace esta librería es enviarle al SAP nuestras credenciales de una cierta manera donde el usuario puntualmente es el mismo username, o sea, va en texto plano tal cual, y lo que es la parte del password, ahora vamos a ver cómo lo envía, pero básicamente no es encriptado, sino que está encodiado, está codificado de una forma distinta, también se le llama scrambling, o sea, es como una especie de mezcla que tiene ahí, ¿sí? La vieja librería, la clásica, la RFC Library clásica, lo que tenía de malo, o sea, esta es muy vieja y en un momento en el 2007, Mariano Núñez, nuestro CEO de la empresa Onapsis, lo que mostró en Blaja en el 2007 es cómo se podía hacer para capturando los paquetes de conexión de un usuario hacia un SAP, tomar esto y el usuario venía en texto plano y el password venía soreado, byte a byte, con una tabla que era fija. O sea, uno tenía por cada una de las letras, ¿sí?, que estaban en el Clear Text Password, se agarraba uno de estos bytes y lo que se hacía es enviaba tal cual soreado, ¿sí? Entonces, si uno tenía esta tablita, tranquilamente podía agarrar cualquiera de los paquetes, volvía a hacer el sort y volvía a dar el texto plano, ¿sí? En el 2011 sale la nueva, la NetWeaver RFC Library, que eventualmente venía a corregir esto, ¿sí? Y es lo que parte de la investigación que nosotros hicimos. Queríamos ver si realmente estaba corregido o no, ¿sí?, o cómo lo estaba haciendo en este momento. Entonces comenzamos lo que sería un proceso iterativo, fuimos avanzando un poquito, eso nos permitía avanzar un poco más, hacíamos unas pruebas, algunas eran exitosas, otras no. Y acá lo que comento sería cómo fue este proceso que nosotros seguimos para encontrar poder encontrar los passwords y poder mirarlos, ¿no? O sea, lo primero es empezamos a ejecutar muchas conexiones a equipos SAP y empezamos a capturar los paquetes. O sea, para ver
puntualmente ahí descubrimos, primero, en dónde estaban los campos, o sea, en dónde venía dentro de un paquete de conexión, dónde estaban los campos que identificaban el usuario y los campos que identificaban el password. Después, descubrimos que el usuario venía siempre en texto plano, o sea, que es una ventaja para nosotros. Y por último, vimos que el password en cada llamada que nosotros hacíamos cambiaba. Incluso si poníamos el mismo usuario, el mismo password, el usuario venía en texto plano y el password venía uno totalmente distinto. Eso nos dio una pauta y que probablemente vamos a ver que por qué estaba cambiando de una llamada a la otra. Entonces lo que hicimos fue agarrar un script en Python que iba a hacer muchas conexiones autenticadas para agarrar muchos passwords y empezar a mirar unos con otros a ver qué tenían de relación. O sea, si tenía algo parecido o eran totalmente distintos. Lo que nos pasó ahí fue medio de casualidad, pero la cosa es que en un momento cuando cayeron muchas conexiones, o sea, no había puesto sleep, nada, cuando vinieron muchas conexiones de golpe, en el mismo momento, lo que notamos es que el password era tal cual en todas las conexiones que se veían, ¿sí? Entonces, eso nos dio la pauta de que evidentemente el tiempo jugaba algún papel acá. O sea, si en el mismo momento, cuando se va a encodear este password, sale de la misma manera y después lo hago un segundo después con el mismo password y viene distinto, evidentemente el tiempo acá tenía algo. Empezamos a revisar lo que sean las dependencias binarias de esta librería y encontramos que se estaba utilizando la función randr, que es una función que uno le da una semilla y genera números pseudo-aleatorios, ¿sí? Esta semilla, dijimos, bueno, esta semilla tiene que ser el tiempo. De alguna manera es el tiempo y efectivamente era el date time del lado del cliente. O sea, el tiempo que tenía la máquina cliente cuando va a hacer la conexión. No es tal cual, se lo pasa a un entero, después vimos que se estaba shifteando, se hacen unas ciertas modificaciones como para que quede un número entero, pero básicamente es el date time. Entonces agarramos el date time, lo metemos en esta función randr como la seed, la semilla, y nos da un resultado que eran 4 bytes. Ahí cuando lo primero que se nos ocurrió es decir, bueno, estos 4 bytes seguramente con esto los soreamos y el resto de los bytes que quedan, que se están enviando, son, o sea, soreamos estos 4 bytes de acá para allá, los dimos vuelta, los soreamos entre sí, etcétera. Estos 4 bytes no entendíamos bien para qué usaban porque no tenían ninguna relación entre estos bytes y lo que se transmitía después en el texto. O sea, si bien estos 4 bytes se enviaban dentro de lo que eran el campo del password, no encontrábamos qué relación tenía o cómo estaban encodeando, cómo serían estos 4 bytes para encodear lo que quedaba de password. Bueno, no funcionó para nada esto. Empezamos a investigar un poco más. Agarramos la librería con el IDA a ver si encontrábamos algo. Encontramos que tenía mucha información de debugging, información útil que nos podía seguir para investigar un poco más a fondo, ¿no? Lo primero encontramos una función que se llama AB Scramble. Scramble en inglés es como decir mezclar. Y esta función se estaba llamando justo antes de que el usuario y password viajen por la red. Entonces, el usuario y password venía en texto plano, pasaban por esta función y seguía el usuario en texto plano y ya el password venía modificado. De alguna forma esta función tenía algo que ver. Entonces, esta función lo que tenía también adentro, que es interesante y quizás fue medio análogo a cuando Mariano había encontrado una tabla de traducción, acá también encontramos algo que era una translation table. ¿Sí? Entonces, en un momento se estaba haciendo un SOR. Lo que no entendíamos bien es cómo, porque los bytes que estaban ahí no tenían sentido. Entonces, mirando paso a paso esta función que lo estaba haciendo, lo que encontramos es que estos 4 bytes finalmente lo que se usan es como un índice. O sea, hay 64 bytes con los que vamos a ir soreando uno a la vez, pero estos 4 bytes lo que le van a decir al SAP del otro lado o en la misma librería cuando estamos encodeando es desde dónde vamos a empezar a utilizar cada uno de los caracteres. Entonces, el password era lo mismo, está soreando byte a byte con una matriz fija, nada más que lo que cambia es el orden en el que va a empezar. ¿Sí? Acá, bueno, voy a mostrar el algoritmo, se ve medio chiquitito, pero básicamente se toma el datetime, se lo pasa a la función randr, sale este resultado, que finalmente ese resultado lo vamos a tomar como un número. ¿Sí? Un número le vamos a aplicar módulo 64 para ver desde dónde vamos a comenzar estos 64 bytes. Empezamos en un carácter X, el que sea, el que haya quedado después de aplicar este índice, y eso se va a sorear byte a byte con cada uno de los caracteres del password en texto plano. Eso se junta todo, se concatenan los 4 bytes para que el SAP sepa desde dónde va a empezar, se junta con lo otro encodeado y eso es lo que viaja por la red. ¿Sí? Voy a mostrar un videito.
Bueno, acá en este video lo que vamos a ver es, voy a poner a capturar un Wireshark, ¿sí? Puntualmente a un equipo SAP, que es con el que íbamos a hacer las pruebas de conexión. Ese es el equipo SAP, ahí vemos la IP del equipo SAP. Vamos a ver que, bueno, esa es la prueba, a ver si está capturando o no el Wireshark, que evidentemente captura los paquetitos. Entonces, una vez que vemos que están dando, vamos a llamar a esta librería, ¿sí? con un código Python. Lo que vamos a hacer primero es configurar la conexión al SAP, ¿sí? O sea, ponemos cuál es la IP address. Esto está todo en una librería pública que es la PyRFC. Desde ahí lo pueden bajar y lo pueden usar para el que está más acostumbrado a usar Python. Entonces, todo lo que trae acá, en realidad yo lo que usé fue uno de los basic examples, o sea, así como viene. Se configura puntualmente el equipo. Acá usamos usuario EcoParty, password EcoParty 2015, ¿sí? El tema de las contraseñas es case sensitive. Entonces, invocamos a tratar de conectarnos con este usuario y password, ¿sí? Vamos a capturar. Bueno, acá este programita, como les comentaba, lo único que hace es intentar conectarte a esa IP con el usuario y password que uno le provee, ¿sí? En este caso era usuario EcoParty, password EcoParty 2015, ¿sí? Lo que está de este lado de acá. Acá imprimí cierta información que me era útil para ir analizándolo. Fíjense que acá está todo el tráfico capturado, ¿sí? Tal cual como vino. Y dentro de lo que es la parte de los bytes que podemos ver acá en Exa, fíjense que acá está el usuario EcoParty, que es lo que habíamos dicho que venía en texto plano, ¿sí? O sea que se puede tranquilamente encontrar. Y ahora este stream Exa lo vamos a analizar en realidad en un cualquier, yo uso el Sublime, o sea, cualquier editor de texto. Por realidad, lo interesante del protocolo RFC, lo que fuimos viendo después de cada llamada, es que tiene una forma particular de enviar cada uno de los objetos. O sea, cuando va a enviar los objetitos por la red, lo que hace es identificar uno por uno, ¿sí? Entonces ahí es cuando nosotros identificamos cuál era el ID del usuario y el ID de password. Entonces tiene un Object ID, que son 2 bytes, ¿sí? Tiene, bueno, va diciendo un Object ID, después tenemos el tamaño del objeto en sí, el tamaño de la data, la cantidad de caracteres que tenemos que leer, la cantidad de bytes que tenemos que leer, que también son 2 bytes. La data propiamente, o sea, los bytes que componen al objeto en cuestión, ¿sí? Que estos X bytes son los que va a decir ahora data size, ¿sí? Y por último, como cierre, tiene de vuelta, o sea, repite el Object ID, o sea, son 2 bytes, ¿sí? Entre toda esta maroma de bytes, acá lo vamos a encontrar, es que el username es el 0111 y el password es el 0117, ¿sí? Entonces, lo que yo hice fue buscar entre los bytes donde estaba el 0111, que a mí me representaba el comienzo de campo de usuario, ¿sí? Fíjense que acá, así como abre, cierra después. Lo mismo va a pasar con el password, así como abre, después cierra más adelante. Acá esto está en hexa, ¿sí? Acá son 8 bytes. Acá cada byte se representa, bueno, acá están viendo con 2 caracteres ASCII, pero sería cada uno de ellos un hexa. Entonces, esto así como está tal cual, como viene en texto plano, si yo lo decodeara así como está en hexa, si yo lo hago un decode, ¿sí? Esto tranquilamente podemos ver que el usuario que nosotros utilizamos, que era el usuario EcoParty, ¿sí? Acá pegamos el contenido, o sea, username decode x, y vamos a ver que tenemos EcoParty, ¿sí? O sea, que hasta ahí, perfecto. O sea, de todas formas eso da cierta información. Podemos ver los usuarios que se están conectando a distintos equipos SAP, ¿sí? Lo interesante es ver ahora que el password
habíamos dicho que se identificaba por 0117. ¿Sí? Luego tiene los 2 bytes que representan el tamaño final del password. Sí, el nuestro tenía 12 bytes, o sea, EcoParty 2015 son 12 caracteres, pero acuérdense que los 4 primeros bytes representan el índice, que van a tener que estar acá. Entonces, por eso nos quedan 16 bytes. Bueno, acá decía, lo que se puede seguir analizando igual de todas formas es cada uno de estos objetos, fíjense acá empieza por 0114 y termina por 0114, o sea, se puede ir viendo qué significan cada uno de esos object ID, no es el scope de lo que hicimos, pero se podría. Estos bytes que están acá, es importante que ya es el password, pero este no está encodiado en Hexa, sino que este directamente ya pasó por la función que lo codifica, digamos. ¿Sí? Entonces, EcoParty 2015 termina siendo esto que está acá. Esto mismo, lo que hicimos en Python fue una función que lo que hace es, toma estos 4 bytes para saber cuál es el índice, pusimos esa tablita de traducción, o esa tablita para usar el SOR, lo metimos en una tabla ahí en Python, tenemos el coso, y lo que se hace es, lo llamo directamente al Scrambler, digamos, que hicimos, y acá vamos a ver que con solo tener esta información somos capaces de traer cuál era el texto plano del password original. Que bueno, que es este de acá, EcoParty 2015. Bueno, como ventaja de esto que acabamos de ver es que si uno puede estar escuchando el tráfico de red en un entorno donde haya equipos SAP, tranquilamente esto nos puede servir para un pentesting, porque ahí podemos agarrar usernames, podríamos agarrar los passwords, podemos ver si alguien se conecta a un cierto equipo y quizás ese equipo nos sirve como bloquecito de construcción para un ataque más avanzado, de después poder probar en otro equipo si alguien usa el mismo usuario y password, o sea, tiene algunas ventajas. Como notas finales, bueno, el tema de la seguridad por oscuridad ya es medio trillada la frase, pero no es seguridad para nada. El tema de, en vez de encriptar el password, mandarlo con algún cierto encoding modificado, tampoco provee ningún tipo de seguridad. Y esto de hacer las funciones así, por ejemplo, para encodiar este password de forma casera o de forma custom, no es una buena idea para nada. Como mitigaciones en lo que es el entorno SAP se puede usar SNC, que encripta de punta a punta todo el tráfico. En ese caso ahí no podríamos ver nada, porque estaría todo encriptado. O usar cualquiera de los mecanismos modernos que propone SAP de lo que sería single sign-on, ¿sí? Para que no esté viajando el usuario y password por la red. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por la atención. Y bueno, ahí están mis datos de contacto por si alguien después quiere hacer una pregunta o algo.